en Lucas 22, después que el Señor instituye la cena, ¿verdad?, en memoria de Él, y les da mandato a ellos que lo hicieran, tomó ese pan y lo partió y dio gracias al Padre, y comieron todos, participaron todos del pan y de la copa. Pero luego de esto, luego de la cena, como hoy que vamos a participar, el Señor sigue avanzando y les habla del servicio. Síganme en esta mañana. Y aquellos que nos están viendo, pues, porque no sabemos hasta dónde va a llegar estos videos, puede ser que dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 10 años perdure. Les habla precisamente de lo que es el servicio. Porque ellos tenían un concepto de servicio, ¿eh?, de la grandeza. Todos querían ser grandes, como ahí el Señor también los enseña sobre eso. Y luego que hablan todo eso, dijo algo interesante después de haber cenado y después de haber, mire, Jesús oró por sus discípulos. Y recuerde lo que yo le dije, y recuerde esas palabras del Señor: Él te ama. No se olviden nunca de eso. Dios te ama como tú eres, con virtudes, sí, con defectos también te ama. Miren, llama la atención sobre uno en particular, sobre Pedro, después de cenar, porque después de la cena sucedieron tantas cosas. Uno se ahorcó, otro negó, otros salieron huyendo después de todas esas palabras del Señor. Pero específicamente en el caso de Pedro, que resalta la palabra, lo resalta más. Leamos en el verso 31 de Lucas 22. Dice así la palabra del Señor: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú también, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Wow, tremendo reto. Tremendo reto. Hasta ahí leemos la palabra, luego complementamos esto. Miren esa palabra del Señor. Esa palabra, hermanos, que el Cristo le estaba diciendo a Pedro, fue conmovedora. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Quiero pensar en esta mañana, y déjenme saborear toda la palabra, hermanos, junto con ustedes. A mí me gusta saborear la palabra y espero que a ustedes también. Es interesante esta palabra que el Señor le dice a Pedro allí. ¿Saben por qué? Porque pensando en esto, que el gallo no cantará, ¿qué tal si Pedro no le hubiera negado? Los que han apreciado el canto del gallo, ¿cuántos han vivido en algún lugar que escuchan todas las noches, después de las 12
de la noche, el canto del gallo. A ver, amén. O todos alguna vez, Leonard tiene su gallo allá también, y su loro, y su perro, y todo, hermano. Allá donde nosotros vivimos, también unos vecinos tienen como una cría de gallinas y gallos, hermano. Eso es de la 1 a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, hermano. O sea, ¿qué quiero decirle con esto, hermano? Miren las palabras del Señor, ¿eh? Si Pedro no le niega, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera roto esa regla, porque, hermano, el gallo está puesto allí por Dios para esa función. ¿Sí o no? Yo no sé, pero es algo interesante que ese animalito, ¿verdad? Con esa sabiduría que Dios le da. Mira, después de las 12, tú tienes que cantar para anunciar. Y todos los días lo hace, anunciando un nuevo día. Todos los días. O sea, que si Pedro no niega al Señor, ese día se rompe la regla del Señor. Extraordinario. Porque a veces Dios hace cosas extraordinarias. Porque Él es soberano, como decíamos el día jueves. Aquellos se los tragó la tierra por primera vez en la historia. Vivos descendieron al infierno. Eso es lo que dice la palabra, ¿se acuerdan? Aquel caso de aquellos que se rebelaron, de Coré y toda esa gente. La tierra se abrió y descendieron vivos, dice. Primera vez que eso sucede. O sea que Dios a veces rompe las reglas para hacerse notar de que Él es Rey y Señor. Y que Él tiene el control de todas las cosas. Interesante. Pero en esta mañana vamos a hablar precisamente de esto que el Señor le dice a Pedro. De ese canto del gallo. Y queríamos hablar en esta mañana precisamente de las alarmas del Señor. Porque ese gallo fue una alarma. Fue una alarma que Dios le puso a Pedro allí. Y eso es interesante, hermano, porque las alarmas son importantes. Los que tienen oportunidad y probabilidad y recursos para poner alarmas en su casa, hoy en día las ponen. Pero si tú no tienes una alarma, tienes un despertador allí. Y ya no ese despertador que teníamos antes de esa campana y que ahora tienes tu celular y la pones ahí en modo de alarma. Y a la hora que quieres ir, él te avisa tal cosa, te recuerda tal cosa, ¿cierto o no cierto? ¿Cuántos usan su celular como alarma? Ya sea para despertarte, ya sea para recordarte de que, oye, tienes una reunión, oye, tienes tal cosa, oye, te va recordando. Mucho mejor que aquel relozote que teníamos antes con 2 campanas. Colera. Tremendo. La alarma de Dios. Fíjense el caso de Pedro. Después de la cena, pues Pedro bota esa expresión de que aunque todos te dejen, yo voy contigo hasta el final, Señor. Pedro siempre era de ese carácter, hermano, así, ¿no era? Un hombre pescador, rudo, un hombre que no le temía quizás a nada. Yo voy contigo hasta el final. Pero el Señor le dice, Pedro, mide tus palabras. Porque si tú no me niegas, hoy se rompen las reglas del canto del gallo. Pero sígame, por favor. Voy a tratar de ser breve. Algo interesante que no queremos defender a Pedro, hermanos, porque negó al Señor simplemente. Lo negó y eso no se puede ocultar por más que uno quiera, pero como sucedieron los hechos, te deja mucho que pensar. Porque así sucede en nuestras vidas. Cuando venimos al Señor, Señor, yo te recibo, yo te acepto, yo te amo, nos quebrantamos, comenzamos
y lloramos cuando venimos delante del Señor. Yo te voy a seguir, Señor. Pero en el transcurrir del camino suceden muchas cosas, que creo que eso pasó con Pedro. Pedro estaba dispuesto a seguir al Señor hasta el final. Y fíjense algo interesante aquí en este evangelio, no, pero en el otro evangelio, cuando el Señor les... Aquí lo dice también, que el Señor le habla a ellos. Síganme para introducirlo a lo que quiero decirle en esta mañana. Luego que Él le dice eso a Pedro, Él les recuerda cuando Él los envió. Y Él le dice: cuando yo envié sin bolsa, sin alforja ni calzado, ¿no? Los mandó a ir de casa en casa predicando. Él le dice: ¿le faltó algo? Y ellos le dicen: no. Pero ahora el Señor, miren, el Señor le dice: ahora el que tiene bolsa, tómela, también la alforja. Y le dice algo interesante aquí: el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, hablando de Isaías 53, y fue contado con los pecadores. Miren, cuando uno lee la palabra así, miren la respuesta. El Señor le dice: el que no tenga una espada, compre una, porque le advierto que la cosa viene seria. Ellos le respondieron: Señor, aquí hay 12 espadas. Y él le dijo: ya basta, hombre, no están entendiendo. Estoy parafraseando lo que dice la palabra. El Señor le dijo: basta. O sea, estoy captando que el Señor le quiere decir: no están entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Porque no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Pero interesante lo que ellos piensan. Yo creo, hermanos, que Pedro tomó esa palabra del Señor en serio, ¿ah? Y si Pedro no tenía una espada, se la compró. Crean lo que debe ser así. Y si tenía una, hermanos, él la llevó hasta allá, al final, cuando estaban en el huerto. Síganme, por favor, porque ellos se tomaron, y sobre todo Pedro, cuando él le dice: yo voy a ir contigo hasta el final, Señor, y estoy dispuesto no solamente a la cárcel ir, sino a morir. Cuando Pedro dice eso, hermanos, este hombre iba a hacer lo que sea por defender a su Señor. Y yo creo que él se tomó muy en serio eso de que compren una espada. Porque después dice la palabra de Dios, voy rápidamente, que cuando estaban allí y llegó Judas a entregarle, ¿qué sucede? ¿Qué tenía Pedro? Tenía su espada. Yo voy a cumplir lo que le dije a mi Señor. Yo voy a hacer lo que le dije a mi Señor. Él va a ver que yo voy con él hasta el final. Pedro, hermanos, los demás quizás no hicieron eso. Pedro lo hizo. Los demás quizás comprendieron y obviaron lo que el Señor quiso decirle. Pero Pedro materialmente llevó su espada y no solamente sacó la espada. Dice la Biblia que Shakata, voy a defender a mi Señor. Yo voy a morir contigo. Yo voy contra ellos, Señor. Era un hombre decidido, un hombre dispuesto. Y a veces yo creo que malinterpretamos la actitud esa de Pedro, hermano. Porque cuando él ve, el Señor ve esto, hermanos, la violencia y la agresión y todo esto, y la espada de Pedro que sacó y cortó, hermanos, el Señor entonces lo para.
Escuche lo que le voy a decir. ¿Y qué hace el Señor? Yo te estoy defendiendo a ti. Yo te estoy defendiendo a ti. ¿Y qué hace el Señor? Parece que eso no le gusta al Señor. Porque en vez de, ¿no verdad?, de decirme algo bueno a mí, qué bueno, Pedro, estás cumpliendo tu palabra. ¿Qué hace el Señor? Se va y le dice no, y más bien lo reprende. Y agarra a aquel hombre y lo sana. Y le dice a los demás lo que le dijo. O sea, ¿qué puede pensar si yo te estoy defendiendo a ti, mi querida hermana Ana? Y yo estoy arriesgándome por ti, porque bien pudieron haber matado a Pedro en ese momento. Aquellos soldados, aquella gente que venían armadas también. ¿Sí o no? Pedro pudo haber muerto allí por Cristo Jesús. Estoy arriesgando mi vida. Y tú entonces como que me menosprecias. Pedro quedó totalmente sorprendido, déjenme decirle. Y pasa lo que pasó, que dice la Biblia, lo agarraron, lo apresaron, Pedro quedó desarmado. Y desde ese momento, Pedro comenzó a seguir al Señor, dice la Biblia, de lejos. Comenzó a seguir al Señor a medias. Fue así que se lo llevaron. Se lo llevaron al sumo sacerdote. Y Pedro, Juan y los demás discípulos, la Biblia nada más menciona a Juan y Pedro. Juan, que era conocido allí por el sumo sacerdote, parece que tenía cierta influencia, y entró allá al patio, al lugar. Pero el otro evangelio aquí no aparece, pero dice que Pedro abogó Juan abogó para que dejaran pasar a Pedro también, y Pedro entonces entra. Era como un patio así grande, y arriba me imagino estaba el balcón del sumo sacerdote, y llevaron a Jesús allá a enjuiciarlo y todo lo demás, pero Pedro le seguía ya de lejos. Sígame, por favor. Pedro tenía una mente y un corazón, una revuelta estaba su vida en ese momento. Yo te dije que te iba a seguir, ¿y qué pasó? Yo iba a dar mi vida por ti, ¿qué pasó? Y se quedó más bien acá, dice que con los que lo habían agarrado y todos los aguaciles y todo lo demás, hizo compañía ahí calentándose en el fuego. ¿Cómo está el corazón de Pedro? Decepcionado, dolido, no entendía qué era lo que estaba pasando. Y dice la Biblia que llegó allí, escuche, para ver el desenlace ya de lo que iba a ocurrir. A ver, ya lo agarraron, ya lo apresaron, ya esto está de más. Para ver el desenlace. A veces en la vida nos sentimos así, desilusionados. Estamos sirviendo al Señor, pero como Pedro lo hacemos a medias nada más, por desilusiones, por situaciones. Ya aquel frenesí que teníamos del Señor como que se fue quedando atrás por cualquier situación que hayamos tenido. Y muchas veces sentimos en esa situación hasta que el Señor mismo no obra a nuestro favor.
Estamos sirviéndole con todo el corazón, porque de eso se trata todo el trasfondo de esto, del servir al Señor. Él les habló del servicio antes de todo esto. ¿Cómo se sentía Pedro? Como a veces nosotros nos sentimos, a veces alejados, heridos, con ganas de ocultarnos, a veces y hacemos las cosas a media. Porque estar muy cerca allí parece que duele. Pedro se dolió mucho. Y fíjense que pero estoy tratando de entender a Pedro en esta mañana. A veces hacemos las cosas, el servirse al Señor, no así, sino de lejos nada más. Yo de lejos nada más. Porque a veces las cosas me duelen, me hieren. No es como yo pensaba. Podría estar pensando Pedro. Y muchas veces nos sucede eso, queridos hermanos. Y aquellos que sirven al Señor saben perfectamente a lo que me refiero. Situaciones que vienen a nuestras vidas duras. No, a veces cositas así nos hacen, hermanos, sentirnos así. Pero cosas duras que suceden en tu vida. Como que tú quieres tirar todo y muchas veces tiramos todos. Y nos vamos como Pedro allá a lo lejos y muchas veces ni lejos como los otros. Pero el Señor tenía algo preparado, una alarma para Pedro. Siempre el Señor tiene una alarma para cada uno de nosotros. El Señor tuvo una alarma para Jonás. Amén. ¿Qué fue la alarma de Jonás? Aquel gran pez. Estando en esa barriga del pez, el hombre, Señor. Y ¡bluf! Fue a hacer lo que el Señor quiso. Esa fue la alarma para Jonás. Como que al Señor le gusta mucho la alarma de los animales, ¿ah? Porque allá con Balaam, el ministro se ríe porque la alarma de Dios está hablando hoy aquí, un animal. Pero como que allá Balaam, ¿qué fue la alarma de Balaam? Un asna que le habló. En el caso de Noé, Dios, hermanos, puso su alarma no para Noé y su familia, pero para toda esa humanidad. ¿A través de qué? De todos esos animales que obedientemente subieron al arca y ni siquiera se apercibieron de esa alarma de Dios. Con Elías utilizó un silbo apacible. Elías estaba triste, estaba que voy a abandonar todo esto. Ya estaba enhuecado en la cueva. Y allá fue la alarma de Dios a través de un silbo apacible. Pudiera mencionar muchos personajes de la Biblia. Sansón. Allá estaba Sansón. Le mandó una alarma Dios a través de un trasquilador y le cortó las guedejas que tenía el cabello. Y después entendió. En el caso de Pedro, le mandó un gallo. Dice la palabra que le prendieron y le llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía a media. Y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Y una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él. Lo bochinchoso, ¿ah? Se fijó en él.
Y dijo, también este estaba con él, también este estaba con él. Y Pedro negó diciendo, mujer, no lo conozco. Miren hasta dónde llegó, negando al Señor y mintiendo. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo conozco, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, la alarma de Dios, la alarma de Dios, la alarma del Señor, el gallo canta. Si Pedro no lo hubiera negado, hermano, esa noche no canta. Ese día sucede como Josué, que el sol se paró y la luna también y todo el día, y se perdió un día. Ese día se hubiera, hermanos, perdido el canto del gallo. Pero dice que Pedro negó la tercera vez como Jesús dijo, y el gallo cantó. Cuando estamos en esos momentos como Pedro, queridos hermanos, amigos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque Dios siempre nos va a mandar una alarma. Dios siempre nos va a mandar un aviso. Porque nos ama. ¿Qué hacer? ¿Qué Pedro necesitaba en ese momento? Pues necesitaba renovarse, necesitaba retomar, necesitaba alentarse. Miren lo que sigue diciendo la palabra. Apenas el gallo cantó, dice, hermanos, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y miren qué dice aquí el Evangelio en Lucas. Entonces, ponga atención, vuelto el Señor estaba allá, Pedro estaba por acá. Pero el Señor y Pedro se entendían perfectamente por lo que Él le había dicho. Miren, ¿y quién es que toma la iniciativa siempre cuando estamos así? No soy yo, es el Señor. A través de lo que nos manda la alarma, en este caso ese gallo, es el Señor que actúa siempre en nuestra vida, hermano, porque si no es por su gracia y su misericordia y su gran amor, hoy no estuviéramos aquí. Yo sería el primero que no estuviera aquí delante de ustedes. Porque el Señor siempre nos ama de tal manera que nunca nos va a dejar tirados. Dios nunca te va a dejar tirado, por más que andes a media, por más que andes de lejos. Nunca lo va a hacer, hermanos, porque cuando esto sucede, miren, el que toma la iniciativa, donde estaba el Señor, dice, el Señor se volteó. Eso es lo que dice aquí. Vuelto el Señor, miró a Pedro. Y no lo miró con ojos rencorosos. Me has negado. Humanamente pudiéramos hacerlo así. Pero jamás esperes eso de Dios. Jamás. Jamás. Porque cuando el Señor nos mira es con ojos tiernos y amorosos. El Señor se voltea y mira a Pedro. Yo no sé cuántos han sentido esa mirada del Señor. Cuando estamos metiendo la pata o ya metimos la pata, sentimos esa mirada del Señor que te dice,
te amo. Recuerda mis palabras. Estoy seguro que cuando el Señor lo miró, las dos miradas se cruzaron. Estoy segurísimo de eso. Y simplemente con aquella mirada, porque las miradas hablan, no era una mirada de reproche, pero dice la palabra, entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho. Hermanos, resumiendo lo que les quiero decir en esta mañana, cuando estamos en esos momentos difíciles, ¿qué debemos recordar? Pedro recordó todas las palabras del Señor. Recordó las palabras de su maestro. Escucha lo que te digo en esta mañana, amigo, hermano. Cuando estamos atravesando esos momentos así, que hacemos y seguimos al Señor de lejos, porque tú sabes que pudieras hacerlo más, pudieras servir mejor al Señor, pudieras dar más para el Señor, pero lo haces de lejos, por cualquier razón que sea, como Pedro. Debes de acordarte de algo. Lo primero que debemos acordarnos, hermanos, en esos momentos, es recordar que Cristo nos ama. Lo primero que tú debes hacer en ese momento, que te sientas así, recuerda que el Señor te ama. Recuerda, Pedro, me imagino, no solamente recordó que él le dijo el canto del gallo, pero tuvo que haber recordado esa oración que hizo por ellos. Cuando el Señor dice que los amó hasta el final. Juan describe esto en el capítulo 17. Los amó hasta lo último. Pedro estaba recordando eso, todas esas palabras del Señor, no solamente el canto del gallo. Y yo tengo que pensar que es así, hermanos, porque cuando nosotros recordamos que el Señor nos ama, hermanos, algo va a pasar en nuestro interior. Cuando tú recuerdas que el Señor te ama, pese a que yo le he podido negar, pese a que yo estoy a medias con Él, porque andamos a media a veces con el Señor. Pese a todo eso, hermanos, ese amor de Dios, ese amor de Cristo nos debe hacer pensar como Pedro en ese momento, esa mirada del Señor, hermano. Estoy seguro que le estaba diciendo: Pedro, el fracaso, Pedro, la derrota, Pedro, la caída no es el final de todo. Podemos tropezar, podemos fallar, el fracaso puede venir. Pero cuando el Señor nos mira y nos hace recordar que nos ama, nos está diciendo: Pedro, todo esto no es el final. No es el final. No es el final, a menos que tú lo permitas. Para Judas la alarma fueron las monedas que se regaron allí. Y estoy seguro que si esa alarma de Judas, aquellas monedas, él hubiera recapacitado, el perdón del Señor hubiera estado también para él. Pero en el caso de él, por eso le digo, si nosotros lo permitimos, no es el final. De parte del Señor no es el final. Él quiere llevarte hasta el final. Entonces esa alarma de Dios debe de llevarnos a pensar primeramente, dice la palabra de Dios, se acordó, debemos de acordarnos cuánto nos ama el Señor.
no importa qué. Esa alarma del Señor, hermanos, nos debe de despertar. Toda alarma sirve para eso, para despertar. Hermanos, a menos, miren lo que dice aquí, hermanos. Entonces, cuando Pedro se acordó de las palabras del Señor, miren lo que dice aquí. Pedro saliendo afuera. Pedro salió de allí, del círculo donde estaba. Y dice que salió afuera y lloró amargamente. ¿Entendió eso? A veces estamos en ese círculo allí que no entendemos, que estamos así de lejos, que las cosas no cuadran para nosotros. Por X razón, Pedro se puso ahí como que pasar desapercibido con aquellos hombres en ese interior del patio. Lo primero que Pedro hace es no seguir allí. Salió de allí para encontrarse y llorar amargamente con su Señor. Yo quiero decirte, hermano, hay situaciones en que el Señor quiere que tú salgas de allí. Y tú lo sabes cuál es ese círculo. Y sabemos qué es muchas veces lo que nos retiene, y lo sabemos. Pero Pedro salió de allí. Hay que salir de ese lugar. Hay que salir quizás de amistades que te están haciendo tropezar. Hay que salir de nosotros mismos. Nosotros mismos muchas veces. Nuestra mentalidad, entrégasela al Señor. Nuestro comportamiento y actitud, entrégaselo al Señor. Sal de eso. Porque si no sales de eso, déjame decirte, va a ser imposible que tú llores. A veces lo que sucede con nosotros, hermanos, que tenemos esa conciencia que el Señor nos ha puesto para que despertemos. Y sabemos lo que estamos pasando y sabemos lo que estamos haciendo. Pero simplemente, sí yo sé, sí yo sé, sí yo sé. Y me voy con ese sí yo sé como Judas. Sí yo sé, hasta que me ahorco yo mismo. Sí yo sé. Hay que salir. Salir es parar aquello. Ponerle un alto a aquello. Esa es la alarma, ese es el despertar, hermanos, que viene allí. Y eso significa lo que Pedro hizo después. Fue renovado. Escúchame bien. Ese gallo hizo todo eso en la vida de Pedro. Le recordó las palabras del Señor. Hermanos, hubo un despertar en él. Salió de aquel lugar y fue y lloró amargamente. Ese llanto significa mucho delante del Señor. Ese no es hermanos, escúcheme lo que le digo. A veces lo que tenemos nosotros es remordimiento. Hacemos algo y la conciencia nos remuerde. Sabemos que está mal. Y luchamos con eso y decimos sí. Y no salimos de esa situación. Pero en el caso que vemos aquí, que Pedro lloró y dice amargamente. Ese no fue un llanto de remordimiento. Porque a veces hacemos las cosas y la conciencia nos remuerde. Hermanos, podemos hasta llorar, pero no es un llanto de arrepentimiento, es un llanto de remordimiento. A veces lloramos es de frustración. A veces lloramos de frustración, hermano, porque no tenemos el control de las cosas y quisiera que fuera así, pero no. Y entonces lloramos no de arrepentimiento, sino de remordimiento y de frustración. Y nos llenamos de amargura. Pedro no tenía ninguna amargura con su Señor. Pedro no tenía ninguna amargura con aquellos ya, aunque le había cortado la oreja y todo eso.
Pedro no tenía ninguna amargura, ni aún con el sistema y todo lo que estaba pasando allí. Pedro no guardó eso. Cuando Pedro sale y llora amargamente, eso demuestra que ese hombre se está renovando. Aleluya. Porque cuando tú lloras con un llanto de arrepentimiento, esas lágrimas van a ir al cielo. Esas lágrimas el Señor las va a ver. Esa mirada de Cristo surtió efecto en él, porque lloró amargamente. ¿Qué le dijo al Señor en ese momento en su corazón? No lo registra la Biblia, pero simplemente el hecho de que Pedro saliera afuera y lloró amargamente significa mucho. Tuvo que haber recordado todos esos íntimos momentos con su Señor. Y así fue. Se retiró, se fue. Los acontecimientos llegaron al final. Pero ¿sabes una cosa? El Señor es tan bueno que Pedro fue renovado. Y si vemos lo que sucede después, porque el Señor le había dicho, miren, yo voy a morir, pero vayan allá y espérenme allá. Ve con tus hermanos y espérenme allá en Galilea. Yo voy a resucitar. Y sucedió lo que el Señor dijo. Hermano, por 3 veces que Pedro negó al Señor, cuando lo encuentra nuevamente en el mar, fueron 3 veces que le confesó cuánto lo amaba. ¿Cuántas veces le dijo al Señor, Pedro, ¿me amas? Yo te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que todos estos? Tú sabes cuánto te amo, Señor. Te amo. Y le dijo por 3ª vez, Pedro, ¿me amas? 3 por 3. Así es el Señor. ¿Cuánto nos ama? Y lo que lo llamó fue al servicio. No le dijo, tú estás desechado, ya tú me negaste. No, al contrario. Hay trabajo para ti. Apacienta los cabritos, apacienta mis ovejas. Haz esto. Menos todos debemos ser renovados en el Señor. Todos. Todos necesitamos, como el cuerpo se renueva todos los días. Cada vez, todos los días, tu cuerpo desecha células y crea unas nuevas. Tu cabello también se renueva. Todo se renueva en nuestra vida. Igualmente nuestro ser espiritual debe renovarse siempre. Yo quisiera concluir diciéndole hoy, hermanos, esa alarma que Dios pone en nuestras vidas, porque siempre va a poner una, es un llamado para que le sirvas mejor. Que salgas de allí. Y si tienes que llorar amargamente con el Señor, hazlo. Porque si no lo haces, nunca vas a avanzar. Escucha lo que te digo. Si tú no te renuevas, tú no vas a avanzar. Si tú no buscas ese renovar en Cristo, allí te vas a quedar. Allí vas a murmurar, allí vas a ver que otros van a avanzar y allí tú te vas a quedar. Pero cuando nosotros, hermanos, venimos delante del Señor y salimos y lloramos, el Señor va a hacer esa obra maravillosa. Tú has sido llamado, escúchame, para ser útil. Pedro tuvo todos esos traspiés
porque era un instrumento útil en la mano de Dios. ¿Y quién puede hablar de todo lo que hizo Pedro? Al final Pedro cumplió su palabra, porque murió por Cristo Jesús. Tú has sido llamado por Dios, y todos los que estamos aquí. Tú dirás, bueno, yo no, a veces no sucede, concluyendo, que nos sintamos poco motivados. No hay motivación para buscarle o para servirle. No lo hay. No hay algo útil para hacer, a veces pensamos. La vida cristiana, hermano, creo que cualquiera que sea nuestra posición, nuestra situación, hemos sido llamados para seguir a Jesús plenamente, totalmente, no a medias. El Señor corrigió eso en Pedro. No a medias. Que le sirvamos, que le amemos con todo nuestro corazón. En un mundo, hermanos, donde seguir a Cristo cada día parece mentira, muchos lo están haciendo a medias, y como el caso registra de Pedro, a lo lejos. Eso estamos viviendo hoy. Gente que, está bien, yo vengo a la iglesia, ama al Señor con todo tu corazón, sírvele con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Él se merece todo y más. Cierra tus ojos en esta mañana. Todos necesitamos ser renovados. Pedro al final cumplió esas palabras porque fue renovado. Ya no con una espada, no con ejército, no. Al final cumplió lo que el Señor le dijo. Gloria a Dios. En esta mañana, iglesia, amigo, hermano que puede estar viéndonos, escuchando, renuévate con el Señor. Nuevos propósitos, nuevos comienzos. Nunca es tarde. Es el momento más adecuado. Ahora. La edad no tiene nada que ver, pero tú que tienes toda esa juventud por delante, toda esa vida por delante, qué bueno, qué bueno. El Señor está llamando a una iglesia a que le sirva de cerca, no de lejos, que le sirva total, no a medias. Él está aquí. Y Él te dice, yo te amo hijo, yo te amo hija, más de lo que tú piensas. Yo te amo como eres. Yo no desecho a nadie. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, díselo,
necesita ser cambiado, Señor. Díselo con todo tu corazón. Lo que hay Dentro de mi corazón necesita. Colócate en pie, iglesia, colócate en pie y levanta tus manos, aleluya. Oh, aleluya. Tú has venido a eso has venido, a renovarte. Has venido a sentirte amado. Siéntete amado por el Señor, aleluya. Siéntete amado. Él te ama, con amor eterno te ha amado. Pon en mí tu corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Díselo. Porque Todo lo que hay dentro de mí, díselo, necesita ser cambiado, Señor. Díselo, Porque aleluya. todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Se lo díselo, aleluya. Necesita más Aleluya. de ti. Sal fuera. Sal fuera. Necesita. Si tienes que llorar, llora delante del Señor. Dile, Señor, mira. Estoy seguro que Pedro le dijo, Señor, perdóname. Soy impulsivo, Señor. Perdóname. Señor, perdóname. Lloró amargamente. Soy muy impulsivo, Señor. Ayuda a mi necesidad, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Renueva esa parte, Señor. Restáurame allí donde yo debo ser restaurado, Señor. Aleluya. Hoy vamos a orar. Hoy vamos a orar antes de pasar a recordar esa noche. Vamos a orar y a pedirle al Señor, Señor, como Pedro, yo necesito también ser renovado. Yo necesito estar cerca, no lejos de ti. No podemos vivir lejos de Cristo. Yo necesito estar cerca de Él. Ora al Señor allí donde estás. Yo voy a orar. Yo voy a orar pidiéndole al Señor una renovación total. En todo. En nuestra mente, en nuestro andar, en nuestro servir, en todo, en todo, en todo. Iglesia, comienza a pedirle, comienza a decirle. Pedro lo hizo solo, salió y oró. Es lo que tú tienes que hacer, aleluya. Sí, comienza a decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero serte útil, Señor. Usa mi vida, Señor. Sácame de esta rutina, Señor. Dame el gozo de tu salvación. Espíritu Santo, me sustente, Señor. Oh, devuélveme el gozo, Señor. Aleluya. Devuélveme ese gozo, Señor, que he perdido, Señor. Motívame, Señor. Sé tú el motivo de mi vida, Señor. Aleluya. Sé tú el propósito de mi existencia, Cristo. Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor, diciéndote, Señor, renueva nuestra mente, renueva nuestro andar, renueva nuestro servicio, renueva nuestra adoración, renueva, Señor, nuestros motivos, Señor, delante de ti, Señor. Oh, Señor, haznos salir de allí, Señor. Oh, haznos, Señor, como Pedro, Señor, un vaso útil. Oh, Dios, dispuesto a hacer lo que tú nos ordenes, Señor. A amar como tú amas, a sentir como tú sientes, a vivir, Señor, como tú viviste.
Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque en ti todo es posible, Señor. Gracias por aquellas alertas que tú nos mandas día tras día, Señor. Momento tras momento, Señor, pero haznos sensibles, Señor. Gracias en esta hora, Señor. Gracias, Cristo Jesús.